está creado para ti, está creado para mis amigos, está creado para mi familia, está creado para que crezcamos en espiritualidad, para que crezcamos en la verdadera espiritualidad. Viniste a esta tierra, viniste con una predeterminación en tu alma. Usted vino predestinado para hacer algo. Ese algo que te hace feliz, ese algo que te hace diferente, ese algo por el cual tú harías, no cobrarías. El alma va a hacer lo que tenga que hacer para poder crecer, porque el alma se debe a la eternidad. Tu alma se debe a la eternidad. Una persona espiritual de una conciencia elevada siempre está pensando en cosas grandes. Bueno, José me invitó a una entrevista, así que bueno, hermano, toda tuya. Gracias. Pues nada, es un honor para mí tener a uno de mis profesores, porque yo soy estudiante de la Escuela Hamashia. Okay. Y ya hace tiempo, o sea, casi 2 años ya, vengo escuchando sus enseñanzas, aprendiendo y creciendo sobre todas las cosas. Y de verdad para mí es un honor, para mí, para mi familia y todos los que están ahí conectados, tener esta bendición de entrevista con usted. Y No, gracias por hermano. todo, es un honor, de verdad se lo puedo garantizar. Y Claro, nada, no. maestro, básicamente, bueno, por una de las enseñanzas que usted dio en la escuela fue que surge este canal. Claro, claro. Ustedes son los responsables de que gente ande por ahí ya soltando lo que han aprendido con ustedes mismos. No, Y buenísimo, gracias a Dios buenísimo. hemos tenido una buena audiencia. ah, Hacemos un trabajo que creemos que el Eterno nos ha encomendado también para que de alguna manera ya la Torah siga expandiéndose y siga añadiéndonos a nosotros Claro. esa luz que necesitamos para ser transformados. Y primeramente que nada, antes de nada, gracias. Gracias por su trabajo, gracias por lo que hace. Y de verdad estamos muy contentos por la oportunidad de crecer y por la oportunidad de sentirnos también que podemos compartir y ser parte de lo que ustedes nos enseñan. Y nada, es un honor de verdad estar aquí, creo que entrevistando a uno de mis... No, hermano, Pero aquí estamos. el placer es de aquí para allá también. Me contenta mucho la gente que toma la iniciativa también de empezar a compartir, de empezar a compartir todas estas maravillosas enseñanzas. Y sí, yo creo que no hay mayor regocijo en la posición en la que uno está que ver a las personas pues que están aprendiendo con uno, a las que uno está instruyendo, ya dar sus primeros pasos en manifestar la enseñanza, otros que ya tienen muchísimo tiempo y trayectoria, bueno, implementando estos nuevos conocimientos. Y pues nada, yo creo que ese es el mayor mérito que uno puede disponer aquí, pues en esa labor que le ha tocado. O sea, de verdad, eso sí, es como la misión de un padre. O sea, Así uno es. tiene la misión de criar un hijo, pero yo creo que la mayor tranquilidad la vas a experimentar tú cuando ya tú entras en edad y ves que ese trabajo que tú has hecho o sea, que has hecho con tu hijo, bueno, está sirviendo, pues está rindiendo fruto. Entonces, sí, yo creo que ese Así pudiera es. ser el ejemplo más compatible, pues. Pues sí. Pues nada, todos los que nos están viendo, bienvenido a Verdades Ocultas, el canal de mis amigos, el canal de mi familia, donde hoy tenemos el gran honor de entrevistar a uno de mis profesores favoritos. Eterno lo sabe y así estamos agradecidos por él. Así que nada, maestro, en primer lugar, Ajá. como tenemos mucha audiencia que en verdad, y es la primera vez que vamos a hablar así de cábala o mística en público, porque ya hemos estado hablando sobre espiritualidad, conexión con la luz, la rectificación de nuestra alma y cuestiones así. Pero hoy cuando lo tengo usted aquí, el honor es doble, ¿no? Y entonces, la primera pregunta para usted sería, ¿cómo podría usted explicarnos qué es la mística o la cábala, si hay alguna diferencia entre los nombres, por supuesto,
y qué significado entonces es para la mística, ya que hay demasiados conceptos errados de la mística, conceptos errados de la manera en que se practica en estos tiempos la cábala, porque para el mundo occidental, para usted es un hecho que muchos estamos despertando a esta bendición, podríamos decirlo de esa manera, y el alma está exigiendo más acerca de eso. Así que, por favor, si podría explicarnos sobre lo que es la mística o la cábala en sencillo, para que todo aquel que no sepa nada pueda no tener ya más miedo y decir, es lo correcto. Claro, Sí. claro. Bueno, lo primero es que aprendí del maestro Sabán Ajá. que la mística como tal no puede resumirse a un solo concepto. No puede ser definida con un solo concepto porque yo creo que todas las opiniones son válidas, porque todas las opiniones acerca de la Kabbalah se van a perfilar desde diferentes límites, pues yo creo que eso es lo más importante. Yo, particularmente yo, puedo definirte mística como, o Kabbalah como ese manual para nosotros darle una correcta dirección a nuestra vida aquí. Así lo define Chabad Ben Shabbat. Pero todos los conceptos son válidos. Y sí, verdaderamente esta es la experiencia que yo particularmente me he vivido con la mística. He aprendido a darle dirección a mi vida en este mundo. Y una dirección muy precisa. O sea, te puedo decir desde mi experiencia que la dirección de la mística es bastante precisa. Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo porque uno no anda divagando en conceptos que no te conectan pues con esta realidad. O sea, puedo definirte que la mística es la conexión y el entendimiento a esta realidad que se nos ha planteado pues conforme al propósito que tiene que alcanzar aquí nuestra alma. Entonces, yo soy de las personas que constantemente habla de la Torá, o sea, la mística la entendemos como el sot de la Torá, y yo defino la Torá también como el manual que se nos ha entregado para nosotros darle dirección, pero hay que entender que ese manual tiene que ser descifrado. ¿Ves? Entonces la mística es como ya la parte descifrada de la Torá que nos ayuda a entender en gran parte el porqué de las cosas. Y nos empieza a responder muchísimas preguntas a nivel existencial, porque todos en algún momento de la vida vamos a llegar a ese punto en el cual nos empezamos a hacer preguntas que, bueno, tienen que tener una respuesta. Lastimosamente, quizás la religión no nos da una respuesta tan concreta como nos los da la mística. Entonces, así lo puedo definir yo. Wow. Sí, básicamente es lo que aprendemos en la mística, ¿no? A darle dirección, yo diría dirección y conexión en este Claro, mundo en el que estamos desarrollando, ¿no? Y que nos ha claro. tocado entonces llegar. Y entonces, Incluso, ¿cómo? Oh, sí, sí. añado, incluso yo creo que lo más importante o una de las cosas que yo más me he disfrutado en este camino es la responsabilidad que me ha tocado asumir. O sea, todos tenemos una responsabilidad aquí, pero en ocasiones no entendemos esa responsabilidad por justamente no entender la forma en cómo se plantean las cosas en base a esta realidad. Entonces, evidentemente uno cuando llega a la mística y se toma en serio esto, pues quizás hay personas que de repente no se lo tomen en serio en el sentido de no interiorizar la enseñanza, pues yo creo que lo más importante es eso, que uno entiende la responsabilidad del alma aquí. Entonces eso te hace llevar la vida desde otra perspectiva. O sea, es porque verdaderamente tú empiezas a entender el efecto de tus mismas acciones, de tus mismas palabras, de la forma en como tú hasta ahora le has dado curso a tu vida, pues en este mundo. Entonces, responsabilidad. Y para estos tiempos me parece muy importante que las personas conecten con lo que es la enseñanza de la Kabbalah, porque eso es lo que verdaderamente nos va a llevar a experimentar esa tan ansiada redención de la cual en muchas ocasiones hablamos. Incluso la redención se define como el objetivo a alcanzar de la humanidad. Lastimosamente, pues esa redención ha quedado como en manos de la ilusión que se le ha creado a la gente de que esa redención está a cargo como de una especie de superhéroes, ¿sí me entiendes? Y debemos entender que los superhéroes somos nosotros mismos. Y justamente eso
Vamos a conectar con eso cuando entendemos la misión de nuestra alma aquí, cuando entendemos la responsabilidad que le toca a nuestra alma aquí. Entonces, es sumamente importante esa parte también. Wow. Y entonces, ¿de dónde podríamos decir que el temor que la gente, principalmente el mundo religioso, le tiene entonces a lo que es la mística o la cábala en sí? Bueno, no, el temor o el miedo debes entenderlo como, o sea, el ser humano siempre va a sentir como que miedo a las cosas nuevas, a las cosas que quizás no son conocidas para él. Pero la Torá de principio a fin, o la Biblia, mejor dicho, de principio a fin, nos habla justamente de ese temor. O sea, nosotros podemos irnos a múltiples escenarios en la Torá. Yo pudiera decirte todos los escenarios de la Torá nos hablan de ese temor que está enfrentando al hombre a conectarse con su verdadera identidad. O sea, cuando vemos que la religión le siente o la estructura religiosa le siente miedo a estos conocimientos, pues debes entender que ellos se encuentran como dentro de un área de seguridad y automáticamente cuando estos conocimientos empiezan a romper esas áreas de seguridad, eso como que activa una alarma y automáticamente viene el rechazo. Esto, yo pudiera ponerte un escenario rapidito. Si nosotros nos vamos a la entrega de la Torah en el monte Sinaí, cabalísticamente se habla de la entrega de vamos a ver cómo se plantean dos escenarios en base a la Torá. O sea, tenemos una primera Torá que evidentemente cae de las manos de Moshe Rabenu, como nos dicen los Midrash, dentro de la raíz hebrea, y cae en relación a la transgresión del becerro de oro. Es de entenderse que esas primeras tablas refieren la redención o la conciencia del Mesías o la identidad que nos pertenece. O sea, podemos perfilar esto desde múltiples ópticas, por así decirlo. Y lo que nos está queriendo decir claramente ese escenario es que ese becerro de oro es el causante del rompimiento de esas tablas que contenían el conocimiento que refiere la redención. ¿Ves? Entonces, por ende, nos toca realizar un trabajo en relación al cuerpo que se nos ha otorgado. Y bueno, ese trabajo tiene que ver cómo el alma se hace la capacidad, se hace el clic para volver a conectar con esas primeras tablas, que las definimos como nuestra identidad, pero lo más importante, esas tablas nos hablan del conocimiento que tiene que alcanzar el ser humano, conocimiento que le pertenece al hombre, ¿ves? Pero tiene que trabajar en ese becerro de oro. Luego vas a ver una peregrinación, 40 años en el desierto, y vamos a ver pues cómo esta generación no está destinada a alcanzar Canaán. O sea, vamos a ver, en realidad la Torah lo que nos quiere decir es como el trayecto que debe sufrir el alma para hacerse clic y conectar con ese conocimiento. Te puedo poner otro ejemplo muy fácil de entender, David y Goliat. Cuando tú ves a David y Goliat, estás viendo eso. Tenemos a Goliat, un gigante monstruoso que refiere justamente el temor que experimenta el ser humano a romper esos límites bueno, que le ha planteado la sociedad, en fin, que se nos han generado pues en nuestro desarrollo como personas aquí en este mundo. O sea, cuando tú ves a David Goliat, a mí me gusta muchísimo esa historia porque tú ves a un personaje que no es el prototipo de soldado que debe enfrentar a Goliat, ¿sí me entiendes? O sea, David no es el arquetipo de luchador que racionalmente nosotros creemos le va a hacer frente a ese gigante. Entonces nadie cree en el tipo, ¿sí me entiendes? Nadie cree en David. Pero ¿qué es lo que tú estás viendo ahí? Pues estamos viendo a David representando ese nivel del alma que está cautivo y que tiene que enfrentar a ese gigante que refieren los temores, que refiere el miedo. Ese gigante que tú ves ahí llamado Goliat, el filisteo, está personificando los límites de la estructura religiosa. ¿Sí me entiendes? Pero vemos ahí a David, una pulga delante de este gigante, y eso nos habla del cautiverio que experimenta el alma del creyente y que el creyente tiene que enfrentar esa batalla. Así como enfrentó 40 años en el desierto para que la generación de los Rab tomaran Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y incluso, o sea, tenemos que descifrar todo este escenario porque es muy preciso la historia de David y Goliat. Cuando nosotros nos vamos a la historia en la Torah, tú vas a ver que el rey para ese momento es Saúl. ¿Ves? Y se nos habla de este rey, o lo que nosotros vemos manifiesto en este rey es
a un tipo que es muy cobarde. Entonces Mm, aquí estamos viendo, o sea, no estamos hablando de personajes separados, estamos hablando del arquetipo del ser humano, o sea, estamos hablando de nosotros mismos. exacto, dirigido a Exacto, nosotros. exactamente. Entonces vamos a ver cómo se impone la parte racional versus la parte intuitiva. A mí me gusta mucho en ese relato que el mismo rey le quiere montar una armadura a David con la cual él no puede lidiar, o sea, él no tiene capacidad para llevar esa armadura, nunca la ha utilizado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la racionalidad del creyente tratando de darle forma a la intuición. ¿Por qué? Porque su mente no logra asimilar que David sí está preparado para vencer a ese gigante. ¿Ves? Entonces son muchísimas cosas que nos plantea la historia que si nosotros las trasladamos al nivel alma, nos habla de la lucha que tenemos nosotros todos los días tratando con ese gigante. O sea, ese es un gigante que está presente siempre. Yo pudiera decirte que es Goliat cuando nosotros mismos nos limitamos a creer que algo es imposible. O sea, yo te pudiera decir, bueno, José, tú estás destinado a tener mucho dinero, a ser una persona grande. Quizás lo primero que va a manifestarte tu mente racional es que eso no es posible. Y eso de que eso no es posible viene dado por tu formación y por los límites que a ti te han sido otorgados, pues conforme a ese desarrollo que tú has tenido como ser humano. Bueno, eso es un gigante. Significa que esta idea que yo te estoy proponiendo de que tú vas a ser muy próspero, de que tú vas a ser una persona grande, de que tú vas a ser una persona muy grande en la Torá, pues eso está representando a David. Quizás algo que tu mente racional trata como de repente de asimilar, no, es que esto está como muy lejos, pero no está lejos. Hay que enfrentar ese gigante, romper esos límites y creer como David. O sea, David representa la fe que está cautiva, pero esa fe tienes que darle ejercicio, tienes que desarrollarla. Esos son dos escenarios fáciles de entender, pero podemos irnos a Sí, muchísimos claro. escenarios en la Torá, Sansón, en fin, bueno. Pero Sí, hay con estos dos mucho. está bien, claro, claro. Sí, sí. Entonces, maestro, ¿cómo definiría la cábala o la mística la conciencia animal de una conciencia machía? La conciencia animal tiene que ver con la forma de actuar, bueno, obviamente de manera Ajá. instintiva. En cambio, la conciencia del Mashiach es la que primeramente analiza y luego acciona. O sea, en ocasiones nosotros cuando actuamos de manera racional, aunque no lo crea, estamos actuando de manera animal. ¿Por qué? Porque la racionalidad se basa en los límites, vuelvo y repito, que se han planteado en nuestro desarrollo. Cuando nosotros militamos en la conciencia del Mashiach, es como que el escenario pasa primeramente por un filtro donde es analizado y luego viene la acción. Es una acción premeditada. Entonces yo puedo decirte, el hemisferio izquierdo es instintivo, totalmente instintivo en base a la formación que nosotros hemos tenido. El hemisferio derecho es totalmente intuitivo, no actúa conforme a la racionalidad. Me vuelvo a David y Goliat. Exacto. David es el personaje en el que nadie cree. ¿Pero por qué? Porque la racionalidad de la gente le está diciendo, no, este tipo no puede vencer a un gigante como Goliat. ¿Ves? Y vamos a ver, vuelvo otra vez a recalcar el Sí. escenario de que el rey quiere montarle una armadura. Entonces, en ocasión, a ti la fe te empieza a hablar. Vamos a definir fe como ese grado de intuición también. Vamos a Ajá. conectarlo a la intuición. Es como que tú quieres darle cabida a esa intuición y te cuesta porque predomina más el pensamiento racional, los límites. Entonces es en ocasiones como que tú quieres darle acceso a esa intuición, pero es como David, le quieres montar una armadura. Bueno, esa intuición la voy a empezar a tratar, Otra. intentar darle forma con mi mente racional, ¿ves? Entonces, mayoritariamente actuamos por instinto, actuamos como que conforme a ese instinto animal, lo que se manifiesta de primero. O sea, también puedo colocarte un ejemplo, bueno, nos pasa a todos, no vamos a hablar de que andamos aquí levitando ni nada, o sea, en ocasiones Exacto. nos pasan cosas donde nosotros actuamos de manera instintiva. Aquí, por ejemplo, en Bogotá llueve mucho. Yo la otra vez iba a cruzar la calle para ir al centro comercial y me quedé en la isla, en la mitad de la calle, pues una islita que divide calle y calle. Y pasó un carro y salpicó un charco y bueno, me echó el poco de agua sucia
Bueno, en ese momento se me salió lo animal. O sea, te digo que lo primero que salió fue como salieron unas palabras no agradables de mi boca. Claro, en el momento, yo después que actúo, recapacito y yo dije, no, eso estuvo mal. Pero lo que te quiero decir con este ejemplo es ver cómo en ocasiones nos gana el instinto animal. O Exacto. sea, es de entenderse que si pasan, te mojan, pues no debes actuar así. Pero si tú actúas de manera animal es porque hay muchas cosas que tienes que trabajar en ti, ¿ves? Entonces, eso pudiera ser un claro ejemplo de cuando se nos sale esas partes todavía no trabajadas, pues exacto, en nosotros mismos. No, sí, no, está bien. Entonces, es la manera en que reaccionamos a la vida de una manera inconsciente, quizás podríamos decir, o natural, podríamos decir, Cla- antes de llegar a esa claro, conciencia claro. ya hecha del Sí. Mashiach. Incluso añado, la última clase que yo pasé estaba hablando acerca de Balak y Ajá, Balaán. ajá, Exacto, yo les estaba hablando ahí de que en ocasiones actuamos como Balaán, que la burra, el asno, estaba percibiendo el ángel de la muerte con la espada, que venía evidentemente a quitar del camino a Balaán. Pero Balaán no estaba viendo eso, no estaba viendo ese escenario en un sentido espiritual. Entonces el asno intentaba salvarlo, pero él quería ir hacia adelante. Hasta que luego el ángel le dice, o sea, el asno te está salvando la vida. Entonces yo le decía a las personas que en ocasiones nosotros no entendemos como que no discernimos lo que Hashem nos está planteando y nos ponemos necios como Balán. Eso es actuar por instinto, ¿ves? O sea, actuar como un animal. O sea, si yo soy una persona que va a pasar las cosas, va a pasar todo lo que se me está planteando por el filtro de la intuición, pues me tengo que pensar a analizar. O sea, si se me están trancando la puerta muchas veces, pues yo tengo que entender que me están protegiendo de algo. Yo te digo, bueno, evidentemente se nos salen en ocasiones esas partes que no hemos todavía rectificado al 100%, pero yo particularmente trato o sea, cuando yo veo que algo se me complica, como le decía a las personas en ese tema, yo paro. Si yo intento una vez y no sucede bien, si intento una segunda vez y no sucede, ya se me empieza a activar activar la alarma en lo espiritual. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no se está abriendo esto. Una tercera vez ya estaría siendo una persona necia. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí tienes que calmarte. Tienes que calmarte y más adelante Hashem te va a entender por qué de repente eso no sucedió en ese momento. Entonces también podemos colocar eso de ejemplo. no, no, impresionante. Y entonces, profesor, vamos ahora a entrar ahora a preguntas un poquito más, más fenómeno. ¿Cómo puede la cábala, con todo lo que estamos nosotros viviendo en los países, usted en Venezuela, aunque sabemos que no vive allá, pero sí, en Cuba, lugares como estos, donde la pregunta es, ¿por qué la cábala o puede la cábala elevar el nivel de conciencia de una generación que ya se ha corrompido según sus propios conceptos? Claro, claro, incluso la cábala quedó reservada para esta generación. O sea, los sabios nos dicen que la enseñanza de la mística había sido custodiada por el pueblo de Israel durante, vamos a utilizar el término milenariamente. Digo Ajá. milenariamente a pesar de que la cábala tenga como un punto de partida en la historia, pero eso no define que la cábala inicia en ese entonces, porque hablamos de que estos conocimientos están presentes en generaciones anteriores, ¿ves? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que entender es que, bueno, los sabios nos plantean una idea que tiene mucho poder y tiene mucha compatibilidad exactamente con lo que está sucediendo, porque prácticamente es como una profecía que se está cumpliendo. Los sabios nos dicen que la cábala quedó reservada para esta generación, que es la generación del Mesías, o sea, de ese nivel de conciencia. Y quedó reservada para esta generación porque era la que mayor oscuridad iba a experimentar de todas las generaciones. Eso significa que esta generación va por encima de Sodoma y Gomorra. O sea, cuando nosotros leemos la historia de Sodoma y Gomorra y parecemos que es algo macabro, pues yo creo que si nosotros comparamos Sodoma y Gomorra con la sociedad que tenemos a la actualidad,
vemos a una Sodoma y Gomorra legalizada. O sea, ya, o sea, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a ese relato, vamos a ver del pecado relacionado a lo que es la parte sexual. Pues hoy día eso es Mm. algo que ya está como que dentro de los parámetros legales, al punto tal de que eh, cosas como la pedofilia ya están siendo amparadas por la ley. Ya hay países que han aceptado la zoofilia, relaciones entre hombres y animales. O sea, eso es una depravación total. Entonces, nosotros nos quedamos con la impresión de que Sodoma y Gomorra era unas ciudades muy abominables, pero si lo comparamos con esta generación, vemos a una Sodoma y Gomorra legalizada, aborto legalizado, relaciones legalizadas, o sea, el hombre queriéndose cubrir su desnudez con las hojas de la higuera. Entonces, por eso la mística queda reservada, pues, para estos tiempos, porque a mayor oscuridad se experimenta, mayor es la luz que tiene que nacer y más necesaria es la luz que tiene que florecer. Como yo siempre digo, la luz que nace de la luz es buena, pero la luz que nace de la oscuridad es mucho mejor, ¿ves? Porque tiene más consistencia y más solidez. Entonces, claro, la Kabbalah es, la Kabbalah vienen siendo esas primeras tablas, vienen siendo esas primeras tablas de la ley que están reservadas para esta generación y sumamente necesarias para que se alcance la redención. Entonces vamos a ver el trabajo que vienen haciendo grandes maestros, grandes luminarias en el pueblo de Israel, para que este conocimiento poco a poco fuera tomando forma y fuera siendo parte de esta generación. O sea, el trabajo es impresionante, porque los escritos que tenemos hoy día ya son escritos que tienen muchas decodificaciones. Yo pudiera decirte, el Zohar que tenemos hoy día, por ejemplo, el Zohar de Centro de Kabbalah, este es un Zohar bastante entendible. Claro que para una persona que está nueva y que se está adentrando quizás no le haya mucha comprensión, pero el Zohar anterior a esta traducción, que es la que hace Ashlak, era un Zohar totalmente encriptado. O sea, nosotros podemos llegar a creer que este Zohar siempre ha sido así, pero el Zohar original no se manejaba en este lenguaje, se manejaba en muchos códigos que solamente los grandes cabalistas podían entender. O sea, yo en este Zohar se me hace referencia a Gesed, Geburah y Tiferet, dimensiones en el árbol de la vida, con sus respectivos nombres. Cuando nos vamos al Zohar original, vamos a ver códigos como azul, rojo, amarillo, y se desplaza en ese lenguaje muy metafórico. Y esto fue hecho así de parte de los sabios, pues porque efectivamente tenía que ser encriptado para que llegase el tiempo en el cual una generación ya iba a estar madura para recibir este conocimiento. Y como los sabios nos dicen, pues el indicio de que esta generación está preparada son los avances de la ciencia que hoy día estamos experimentando. O sea, yo, por ejemplo, si yo estudiara los conceptos básicos de física cuántica, estoy estudiando literalmente lo que está planteado en el Zohar. ¿Ves? Vamos a ver grandes avances científicos como la teoría de la fragmentación de la luz de Isaac Newton, vamos a ver la teoría de la relatividad, es un concepto totalmente luriánico. O sea, cuando tú ves a Einstein planteando la relatividad, pues Einstein queda como un héroe, pero en esencia está hablando de una luz que fue descifrada por Isaac Luria. ¿Sí me entiendes? Cuando se habla de la relatividad estamos hablando de la subjetividad, o sea, cómo percibe el ser humano conforme a sus límites. Entonces vamos a ver que estas teorías fueron grandes explosiones a nivel mundial, o sea, fueron como el punto de partida de lo que hoy día tenemos, o sea, todos esos avances científicos. Pero dejo claro que estas teorías no fueron, ¿cómo te explico? No surgieron de estas personas porque ellos descubrieron, no. Hablamos de personas que tenían conexiones con la mística, pero que para estos tiempos todavía esto era algo muy prematuro. Y hemos visto pues que al paso del tiempo esta sabiduría tuvo que ser custodiada fuertemente por las persecuciones. Pues vamos a ver un sistema quemando supuestas brujas porque manejaban estos conceptos. ¿Ves? Entonces hoy día tenemos un Zohar así. En la antigüedad pues esto se conservaba también de manera de boca a oído, ¿sí De me boca. entiendes? Te encontraban con escritos de estos calibres y pues evidentemente te empalaban, te quemaban, o sea, cuántas cosas. Claro, claro, claro. Pero no, hoy es
buenísimo. O sea, yo particularmente también, últimamente he estado estudiando mucho los conceptos de la física cuántica y hay que tener mucha vasija porque son conceptos extremadamente poderosos y no, o sea, poco a poco van a ser entendidos por la humanidad. Wow. Sí, porque básicamente la conexión que estamos experimentando hoy, si no tenemos una base mística, eso va a ser imposible poder elevar el nivel de conciencia, aún de una juventud que lo que está es corriendo todo lo contrario a lo que es realmente su verdadera espiritualidad. Claro, claro. Lo que pasa es que también tenemos a un sistema que, bueno, es que todo eso ya está escrito. O sea, para estos tiempos vamos a ver mucho afán de parte de la oscuridad, o sea, siendo un poquito religioso, porque se mantenga la cautividad de la conciencia de los seres humanos. Entonces, el sistema no escatima en invertir las cifras que sean necesarias para que esa cautividad del alma prevalezca. ¿Sí me entiendes? Porque al fin y al cabo lo que los hace a ellos tener el dominio sobre todas las cosas, el dominio del mundo, no vamos a decir que estas personas no lo tienen porque sí lo tienen, Ajá. todo ese dominio que ellos tienen justamente está basado en mantener cautiva la conciencia de las personas. ¿Ves? Entonces vamos a ver el afán que existe hoy día en el mundo audiovisual, o sea, la promoción en la música, la promoción en los videos, la promoción en el cine. Todo tiene un solo fin, todo tiene un solo objetivo. Tú puedes agarrar, como yo siempre digo, agarra a 20 cantantes de reggaetón y todos van a tener un mismo mensaje. Todos trabajan en base a un mismo propósito. El propósito es uno solo. Entonces vamos a ver, pues, toda esta generación siguiendo ese único propósito porque te lo promueven 24/7. Entonces, pero claro, el trabajo de las personas que están en la luz es también incrementar la enseñanza y promover la conexión a la Torá y promover la conexión a Dios o promover la conexión a los diferentes grados espirituales que nos proporcionan esa libertad. Porque no puedo ser egoísta en decir que todo radica netamente en la Torá, porque vamos a ver una diversidad de culturas que no tienen una Torá, pero que el propósito sigue siendo el mismo. ¿Ves? Entonces aquí entendemos que el mensaje se perfila desde diferentes ópticas. Esto a veces cuesta un poquito entenderlo de manera religiosa, de manera espiritual, porque a veces arrastramos pues con esas estructuras que nos ha impuesto la religión. O sea, a veces al hombre le cuesta, la persona que por ejemplo milita en la Torá o milita en una denominación religiosa, le cuesta aceptar que la redención también se encuentra en otras culturas. ¿Ves? O sea, el mensaje sigue siendo uno desde diferentes ópticas. ¿Ves? Entonces, para estos tiempos ya eso se está entendiendo también. Ya la gente está empezando a comprender que no todo está en el judaísmo y no todo está en el cristianismo. O sea, que independientemente de todas las creencias están buscando un mismo fin, un mismo objetivo. Y justamente se nos habla de la redención de este mundo. Pero estamos en tiempos muy interesantes. Yo te pudiera decir que somos privilegiados de vivirnos estos tiempos Oh, sí. súper interesantes. O sea, están pasando cosas impresionantes y que hay que prestarle muchísima atención, pues. Oh. Maestro, ¿cómo la cábala puede influenciar o direccionar la conciencia? Y aquí juegue con algo un poquitico más como lo otro, ¿no? De un país o una sociedad donde sociopolíticamente está destruida por sus valores espirituales. Bueno, lo primero es desconectarnos de esa creencia de que la solución de los problemas están en manos de los políticos, de los líderes. Ajá. Justamente eso es pensar de manera animal, de manera instintiva. A alguien que piensa que un político es la solución de un país, está militando netamente en la racionalidad del hemisferio izquierdo. ¿Ves? Entonces, bueno, justamente piensa así porque ha sido formada de esa manera. Entonces, hay que romper esos límites de creer que la redención está en la figura de una sola persona. Es un representante de una nación espiritualmente hablando. O sea, ese presidente tiene un zar en los cielos, un ángel, pudiéramos decirlo así, que es el que direcciona la nación. Ahora, hay que romper ese concepto porque es un concepto bastante egoísta y que nos desconecta
del trabajo que tiene que realizar nuestra alma aquí. O sea, el cambio, puede sonar trillado esta frase, el cambio empieza por ti. Y esto es literal, con mayúsculas en negrita, ¿sí? Oye, bien literal. Claro, porque Subrayado, todo. subrayado, verde fluorescente. No, no, y es así porque el ser humano está militando en una, bueno, no voy a generalizar, pero a veces se embota en una mentalidad tan egoísta donde piensa que él no tiene nada que ver con ese trabajo que se tiene que realizar de manera colectiva. Incluso se desconecta de la colectividad, o sea, de saber que somos un equipo. Al fin y al cabo, la creación de Hashem es Adán, o sea, todos nosotros somos chispas de una sola alma llamada Adán. El proyecto de la creación de Hashem se llama Adán, macrocósmicamente, microcósmicamente, o sea, por donde querramos ir. O pudiera decirte también, se llama Israel, ¿ves? Entonces, hay que desertar de esa creencia que el trabajo va a recaer en la figura de una sola persona. Más bien en ocasiones, hay que sentir como que admiración por ese único líder que está lidiando con tantas cosas, ¿ves? Pero yo creo que nosotros, pues, debemos asumir ese rol de que la prosperidad de una nación, el desenvolvimiento, la evolución de una nación está en el trabajo espiritual que nosotros vamos a realizar. Eso es asumir nuestra responsabilidad. O sea, mi sustento no depende de un líder político, mi sustento no depende de una economía. Hay personas que me pueden decir, pero bueno, tú saliste de Venezuela por los problemas del país. Yo yo antes de venirme aquí, yo en Venezuela ya tenía una estabilidad económica, ya la había logrado en medio de tantas locuras que tiene el país. La razón por la cual yo me vengo de Venezuela es porque hay cosas como el Internet, de las cuales yo dependo, que ya no me estaban favoreciendo. Y me toca salir por muchas razones, más allá del Internet, más allá de muchas otras cosas, pero que tenían que ver con la evolución que tú te querías plantear, ¿ves? O sea, esto lo dejo claro porque al yo hablar de que nuestra prosperidad no está en manos de un político, yo sé que hay personas que van a pensar que me estoy contradiciendo, pero no. Entonces, yo pudiera decirte, yo entendí por medio del Zohar que la prosperidad de un lugar está en manos de los justos que hacen que descienda esa prosperidad en ese lugar. Oh, ¿Ves? acabo de decir algo bien fuerte ahí. No, claro, claro, porque es así, y Wow. eso lo plantea el Zohar en muchas maneras. Yo pudiera decirte, o sea, hay muchas cosas que influyen en relación a cómo tú llevas la vida que van a traer prosperidad a un lugar. ¿Ves? Eso lo entiende el pueblo judío. Puede sonar un poquito xenofóbico y todo, pero el pueblo judío se agrupa. O sea, cuando una comunidad judía llega a un lugar, ellos se agrupan. Quizás como lo hacen muchas otras comunidades, pero el judío entiende principios espirituales como saber que el hecho de estar en un lugar donde toda una comunidad practica Shabbat, pues tú vas a recibir una gran bendición sobre tu vida. El hecho de saber que tú estás en una comunidad que sigue los principios de la Torá, los principios éticos y morales de la Torá, pues es de saber que eso va a traer sobre tu vida mucha bendición. Y aquí empezamos a entender el tema energético de las zonas, ¿ves? O sea, yo pudiera decirte, yo he estado en zonas donde hay una sequía impresionante y que te aturde a ti en el sentido del trabajo que tú tienes que realizar, porque es tanta la negatividad que rodea ese lugar que tú quedas como que envuelto en esa atmósfera, o sea, tu trabajo se hace más denso. Pero yo también puedo decirte, yo he estado en lugares donde tú ves que no existe esa densidad y que sientes que la zona es muy bendita, ¿ves? Y tiene que ver justamente con la sinceridad que existe en ese lugar, con la moralidad, con muchas cosas que podemos poner de manifiesto. Te voy a colocar un ejemplo súper rapidito. Mira, yo hace unos años, bueno, ya unos cuantos años, yo trabajaba de vigilante, celador le dicen aquí en Colombia, guachimán le dicen allá en Estados Unidos, pero de manera, con un inglés imperfecto. Pero fíjate, me tocó trabajar en una zona muy bonita en Caracas que se llamaba Los Chorros. Esa zona era de gente con mucho dinero, o sea, era impresionante. Estamos hablando de gente muy poderosa económicamente. En ese entonces a mí me tocó cuidar una casa
que los dueños se habían ido de ese lugar, se habían mudado y esa casa la estaban vendiendo y a nosotros nos tocaba custodiarla. Fue un trabajo muy bendito porque estaba yo solo y para mí la soledad es algo genial en el sentido del estudio y la intimidad que tú desarrollas con Dios. Pero yo me di cuenta de algo muy importante de esa zona. Fíjate que yo duré ahí aproximadamente como un año y unos cuantos meses y en ese tiempo yo logré verle la cara al vecino como 2 veces. ¿Ves? Oh, wow. Y yo un día me entra una reflexión y es la siguiente. Los vecinos, o sea, en cada casa nadie estaba pendiente de qué hacía el otro vecino. ¿Sí me entiendes? O sea, cada quien estaba centrado en lo suyo. Cada quien estaba pendiente de sus negocios, de su trabajo, y tú no veías ese asunto de que un vecino le estaba envidiando el Mercedes-Benz al otro. Todos los carros que habían ahí eran carros de año, carros último modelo, pero todos los tenían. Y no había como esa competición, no había como el tema del chip. No, 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 o sea, cada quien estaba trabajando por lo suyo. Y eso generaba una atmósfera de mucha prosperidad, porque significa que la gente no estaba pendiente de la vida del otro. La gente estaba pendiente de su propia vida, de su evolución y su crecimiento. Y eso me ponía a mí a reflexionar de ello. Yo decía, wow, qué tremendo es esto. Y se movía un ambiente muy próspero y un ambiente muy ligero. El lugar era muy bonito, las vibras eran muy bonitas. O sea, tú sientes eso en el alma. Pero ¿qué pasa? Yo vivía en un lugar en Caracas. Justamente en ese entonces yo vivía en un lugar que era una zona popular. En Caracas le decimos cerros, o sea, son las zonas marginales donde la gente ha construido en las montañas. Pues se les dice zonas marginales porque están cubriendo alrededor de la ciudad, Ajá. porque es la gente que llegó a esos lugares buscando una oportunidad y bueno, se crearon estas zonas. En Caracas predominan muchos cerros, o sea, es normal, pues, o barrios le dirían en otro lugar, o guetos también. Y fíjate que en ese lugar era todo lo contrario a ese lugar donde yo trabajaba. O sea, tú ahí veías la cizaña y la rencilla en su mayor expresión. O sea, el vecino está hablando del otro. Mira, fue tremendo. Yo quedé en una casa y estaba rodeado de muchas otras casas donde todos practicaban brujería. Ajá. Entonces, no, era fuerte. La densidad del lugar espiritualmente era muy fuerte. Pero tú veías a todas las personas ahí militando en eso, en el chisme, el de esto, aquello, aquel, envidiando a este. O sea, una cuestión impresionante. Y yo decía, esta gente no tiene proyecto de vida. Esta gente verdaderamente no tiene proyecto de vida. A mí me tocó estar en ese lugar un tiempo y al paso de más de un año, que es cuando ya yo me voy, logré entender por qué yo fui a ese lugar. ¿Ves? Y yo sabía que ahí espiritualmente yo tenía que realizar un trabajo. O sea, yo llego con Torah, con Shabbat, con principios espirituales conectados a la Torah. Y hermano, es como que alboroté un avispero. Eso es así literal como te lo estoy diciendo. Es como que alboroté un avispero en medio de toda la brujería que se manejaba en ese lugar. O sea, pues ellos están en su atmósfera, su cuestión, y llega una persona con luz y empieza a desajustar todo. ¿Sí me entiende? Empieza a desajustar todo. Y no, era impresionante, era impresionante. Entonces, pues nada, coloco este ejemplo para que podamos entender la responsabilidad que tenemos nosotros, que tiene nuestra alma aquí en este mundo. No, y por eso Baruch Hachén a espacios como estos, espacios como su clase, espacios como que enseñan al ser humano desde su punto de vista, desde su lugar, a conectar con su espiritualidad, y entre Claro, más conectemos y más gente se dedique a enseñar Torah, a enseñar espiritualidad, esa será la influencia que agarre una ciudad, o una región o un país para su prosperidad, para su beneficio, para su shalom, ¿no? Pues claro, básicamente. claro que es así, porque la Torah nos lleva a ese objetivo, a trabajar en nosotros mismos. De eso se trata. Entonces, ¿cuál sería el punto, por ejemplo, de partida, analizándolo desde la cábala, por supuesto, el punto de partida para conectar al alma que ha sido desconectada a raíz de todas estas cosas que hemos estado mencionando anteriormente? Bueno, yo creo que lo más importante es... Disculpe, maestro, Dígame. porque la pregunta surge a causa de cómo conectamos a una realidad espiritual tan fuerte y tan potente como la mística
a gente que no conoce, por ejemplo, de Dios nunca? Bueno, lo primero que hay que entender es que el trabajo, o sea, aquí se maneja todo de repente muy diferente a lo que, el diseño que tenemos en la estructura religiosa. O Ok. sea, en la estructura religiosa entendemos que la gente tiene que salir a buscar creyentes o a buscar gente que debe convertirse a su creencia. Eso no está mal, eso está bien. Pero desde el punto de vista de la mística es totalmente distinto, porque se trata de que las personas llegan a este punto cuando su alma está preparada. Pero Oh, aquí se atraen a las personas es con tu propio trabajo. O sea, así como tú ves quizás a un cristiano saliendo a la calle a buscar a una persona para convertirla a las sendas de Hashem, eso está genial. Pero desde el punto de vista de la mística, ese trabajo de salir y buscar está visto por el trabajo de ti mismo. O sea, como que tu corrección, tu trabajo espiritual va generando esa atmósfera de que las almas empiecen a orientarse a su identidad. ¿Ves? Por eso es que en muchas ocasiones vemos que las conversiones en la estructura religiosa son fallidas. Gente que mm, van, ok, la traen, pero de repente gente como que vive un ciclo y luego parten de ahí. ¿Ves? Entonces yo soy partidario de que tenemos que trabajar más en nuestra propia corrección para generarle más beneficio a la humanidad. ¿Ves? Porque fíjate que los deseos que empiezan a destaparse en las personas y que empiezan a sentir curiosidad por esto, viene dado por el trabajo que están haciendo las personas que ya han conectado con esto. Es como te digo ahorita, no podemos verlo de manera egoísta. O sea, yo tengo que entender, yo tengo que verlo de esta manera. Si imagínate que yo tenga un ticún asociado a, vamos a ponerte al chisme. Un ejemplo, o sea, esto es un simple ejemplo. Yo creo que en el momento en el que yo me empiezo a corregir, yo le estoy generando una fuerza a la humanidad. Ese es el granito de arena que yo le estoy colocando al Tikkun Olam, o sea, a la corrección del mundo. Significa que ese trabajo que yo estoy realizando en base a esta corrección empieza a liberar la conciencia de otras personas que están militando como que en esa misma frecuencia, en esa misma corrección, ¿ves? Y así sucesivamente. O sea, si tú tienes a ver, o sea, si nos ponemos a ver los ticunes que tenemos todos, cada quien, pues, el trabajo en ese ticún es lo que le empieza a dar, pues, esa curiosidad a las personas. Empieza como que a generar esa libertad, pues, en las conciencias. y para los que nos están escuchando que no entienden término ticún, sí, Corrección. No, ticún refiere corrección. O sea, ticún, una manera fácil de entenderlo, karma. El karma que nos toca vivir aquí en base a nuestras acciones, dada por vidas pasadas, ¿sí me entiende? Dadas por esta misma vida. Entonces, nosotros venimos aquí, tenemos un preset. Nuestra alma está preseteada. O sea, un preset es algo ya preestablecido. sí, O sea, preestablecido. tenemos aquí un preset basado en la corrección que tiene nuestra alma. Pero nosotros en ese trabajo basado en esa corrección podemos generarnos pues quizás otros ticunes. Pero eso, aquí voy a lo que te dije hace un rato, cuando ya nosotros tenemos conciencia de esto, es de entenderse que tenemos que llevar la vida de otra manera. ¿Ves? Yo te pudiera decir, yo he visto cosas que sucedieron en mi familia e intentan repetirse en mi vida, literal, intentan repetirse. Yo estoy entendiendo que hay un trabajo que aún no ha sido finalizado de parte de mis padres, pero como yo soy consciente, yo tengo que trabajar por corregir esos diseños que quieren repetirse en mi vida. O sea, quizás mis papás no son conscientes de que me están heredando una corrección, porque de repente su trabajo, bueno, no estuvo tan lleno de entendimiento. O sea, pero ya tú una vez que tienes estos conocimientos, tú no puedes llevar la vida de una manera igual como la has llevado hasta ahora. O sea, se supone que tú tienes que dar un paso adelante para cambiar ese diseño. Yo no quisiera ver ese diseño reflejado en mis hijas. Yo quiero ver a mis hijas en un nivel, cuando ellas estén grandes. O sea, quiero verlas como en un punto. Y ojo, eso que yo estoy prediseñando en mi mente no tiene nada que ver con mi propio ego, de que yo quiero que tú seas esto, que tú seas aquella. No, para lo que vino cada quien, o sea, para lo que vino cada una a este mundo, yo quiero verlas en un punto en el cual ellas hayan alcanzado dominio sobre su corrección. Pero esa fuerza se la genero yo como padre. ¿Ves? Si yo fuera una persona egoísta, hago a un lado esa corrección
y lo que me heredaron mis padres me lo voy a vivir yo, y lo que me voy a vivir yo se lo voy a heredar Correcto. a ellas. Entonces no estamos haciendo nada. O sea, es de entenderse, cuando entendemos esa palabra, tikkun olam, la corrección del mundo, la corrección del universo, pues es porque hemos entendido en todas las escalas de la vida. Wow. Entonces, ah, si las, déjame ver cómo puedo, si las, voy a decirlo así mismo, sin problema ninguno. Sí, porque quería buscar la manera en que no. Esto es verdad oculta, unido al canal de la caída del sistema, y aquí hay muchas cosas que vienen. A ver, maestro, porque yo lo he escuchado hablar mucho acerca de este tema, y yo quisiera, por favor, que abundara en algo. eh, Todas las religiones son un fragmento de la verdad de Dios. Exacto. Ahora, entonces la raíz de la espiritualidad, ¿cómo se conecta a través de las conexiones a cada una de esas religiones? Ya, repíteme la pregunta de nuevo. Sí, disculpe, mira. Sí, sí. Ajá, Sabemos que toda religión ajá, o toda práctica religiosa que pueda haber es un fragmento de la verdad de Dios. exacto. Ok. Ujú. Entonces, la raíz de la espiritualidad, ¿cómo se conecta a través de estas diferentes formas de luz en cada lugar? Ok, ya entiendo, ya entiendo. No, Ok, bueno, lo que hay que entender es que cada alma, conforme a su corrección, está vibrando en una ok, frecuencia. Entonces, esa religión en la que pueda estar la persona, para ese nivel en el que ella está vibrando, representa una verdad absoluta. Y a la vez representa un escalón más en esta escalera espiritual que tenemos que transitar o subir todos. Ese es su lance, ¿sí me entiendes? Entonces, yo tuve mi paso por el cristianismo hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años. En ese momento mi alma estaba en ese nivel, vibraba en ese nivel, y esa religión para mí representaba una verdad absoluta. ¿Ves? ¿Qué pasa? Yo cumplí mi ciclo ahí, cumplí mi transición, o sea, la transición de mi alma por esa creencia se completó y pasé a otro nivel. Se rompieron esos límites y se me amplió el cli. Empecé a entender que no todo se limitaba a lo que está establecido en esa creencia. ¿Quiénes logran romper esos cli? Hay personas que pueden pasar toda una vida militando en esa frecuencia. Significa que, bueno, la corrección de su alma siempre estuvo ahí. ¿Ves? Pero para aquellos buscadores de la verdad, es de entenderse que esa sed nunca se apaga. ¿Sí me entiendes? El deseo por Dios, o sea, las personas que verdaderamente aman a Dios empiezan a romper estos límites. Y empiezan a romper estos límites que a veces son bastante complicados. ¿Ves? Pero desde cada creencia se está perfilando un porcentaje de verdad. Pero dentro de esos límites es una verdad absoluta. ¿Ves? Entonces aquí viene el punto donde cuando nosotros comprendemos eso, pues ya dejamos de criticar la posición en la que se encuentra cada quien. Ya entendemos que desde ese punto en el que se encuentra la persona, pues es su verdad absoluta y eso se respeta. Yo no me puedo creer dueño, amo y señor de la verdad, porque desde mi punto también mi verdad está reducida. Muchos dirán, pero bueno, la cábala no refiere la redención de la humanidad. Claro, pero la cábala que tenemos hoy día es el comienzo de lo que ha de venir. Y esto te lo digo porque todos los días estamos reventando esos límites. En ocasiones creemos que somos personas tolerantes en esta visión de, bueno, sí, vamos a respetar los límites de los demás. Pero mentira, a veces se nos salen esos límites y nos damos cuenta que hay muchas clipot que todavía tienen que ser trabajadas. ¿Por qué? Porque se nos aviva como un celo que nos hace creer que nosotros tenemos la razón. ¿Ves? O sea, yo pudiera, esto suena bonito, suena muy sí, bonito saber decir, no, sí, hay que respetar al musulmán, hay que respetar a este, hay que respetar a aquel, suena bonito. Y yo pudiera decirte, bueno, sí, ya yo entendí eso y lo respeto, ¿no? En ocasiones se te sale el rabacucu también, ese celo religioso que te hace entender que todavía hay cosas que tú tienes que trabajar. O sea, lo mejor de todo es aceptar
que somos vasijas en expansión y que somos personas que estamos en un constante crecimiento. Cuando ya nosotros, mira, cuando empezamos a creernos como por encima de los demás, a experimentar este tipo de soberbia, eso es un indicio de que falta mucho por trabajar. Porque la Kabbalah, las personas que lograron entender el tema de los límites, son los que decidieron promover esta enseñanza a las naciones. O sea, yo pudiera decirte, uno de los pilares fundamentales en el tema de la difusión de la mística es el Rab Ashlak, ¿ves? Es el que dice, sin Kabbalah, la humanidad no va a alcanzar la redención. Y dijo, o sea, prácticamente Ashlak promueve la difusión de la Kabbalah a las naciones. ¿Qué pasa? Estamos hablando de cabalistas que entendieron la fragmentación, que entendieron que todo va más allá de los límites religiosos en los cuales muchos se encuentran enmarcados. Porque yo pudiera decirte, hay creyentes muy ortodoxos que piensan que la mística no debe ser difundida a las naciones. Bueno, eso es un límite que está enfrentando esa persona, ¿ves? O sea, es un límite que está enfrentando esa persona a pesar de que él sepa que los demás fragmentos también están sujetos a esos límites. No sé si me hago entender, Sí, sí, ¿ves? claro. Claro, claro, pero eso es muy importante. Yo creo que una de las cosas que a mí particularmente más me ha costado trabajar es la aceptación de las creencias y el tema de la frecuencia en la cual se encuentra vibrando cada alma. O sea, yo tengo amigos que están militando en una creencia y ellos son felices ahí, como lo pudiera ser un cristiano, como lo pudiera ser un testigo, como lo pudiera ser un mormón, un masón, en fin. Ellos son felices ahí y por muy que pueda manejarse quizás mucha luz en esta posición, ellos son felices allá. O sea, su alma está ahí, déjalos ahí. Llegará el momento, si ellos quieren pasar para acá, pues genial. ¿Ves? Wow. Sí, porque entonces ahí también cabe la duda, porque no es simplemente lo que nosotros vemos hacia allá. Sí, vamos a poner el límite hacia aquí. También tiene que ver con el límite que nos ponemos de allá hacia acá. ¿Cómo nos ven a Claro. nosotros? Bueno, Porque esa es claro. la, exacta, esa es la otra. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo podemos nosotros en cuanto a nos ven de allá hacia acá? Porque la Claro, claro. mística sí te enseña o nos está educando a tú saber que hay una verdad del eterno en cada una persona y que en cada lugar hay. Pero ¿cómo nosotros mismos podemos entender cuando de allá hacia acá viene Claro. esa fuente de crítica o esa fuente de señalamiento? No, Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que ya eso es un tema de madurez. Pero es claro, que a veces uno se contradice con uno mismo. Esto suena un poco irónico. Uno se contradice en el sentido de que, o sea, si de allá para acá me miran con críticas, yo fácilmente puedo decir, bueno, a esas personas le falta clic, puedo sacarte una explicación cabalística tremenda, quizás como lo que hablamos ahorita. Y tú dices, bueno, esas personas, bueno, están en un nivel, en una frecuencia. Pero tú no puedes verlo con soberbia, porque a ti también te van a mostrar tus propios límites. ¿Ves? ujú, Entonces ahí es donde a te eso vas a dar refiero. cuenta, ahí te vas a dar cuenta que todos estamos en un proceso evolutivo y de crecimiento. Entonces aquí viene lo más complicado, no emitir críticas, no emitir señalamientos, acusaciones y a veces se te torna complicado. Pero llegar a ese punto te va a hacer, o sea, eso te hace entender que tienes mucho que trabajar. De verdad, o sea, trabajar lo que es el tema de la tolerancia es bastante complicado, pero tiene que ver, vuelvo y repito, con los límites que se nos plantean, ¿ves? O sea, el hecho de que tú estés en Kabbalah no significa que no estés sujeto al límite y que seas un religioso. O sea, a veces puedes ser hasta más religioso que la misma persona que tú crees que es súper religiosa, ¿ves? Entonces, pero poquito a poquito, Hashem nos va abriendo cada vez más la conciencia. Esa elevación a nivel de conciencia nos hace ser tolerantes. Y no tolerantes en el sentido de evadir lo que está establecido en la Torah. Porque hay gente que te sale siempre con el comentario de, o sea, eso significa que tú estás yendo en contra de la Torah, porque si la Torah dice esto, o sea, tú lo estás aceptando. Yo no estoy contradiciendo lo que está escrito en la Torah, pero yo no puedo contradecir el tiempo de Dios, que es perfecto, en base a la creación que él ha hecho. O sea,
significa que todo está cumpliendo un propósito en esta creación, sea lo que sea, desde el punto de vista donde lo veamos. Si existe un homosexual, si existe una lesbiana, ellos están cumpliendo un propósito en la creación de Dios. O sea, la creación es métricamente perfecta. O sea, como está sucediendo esta película aquí, es métricamente perfecta porque esta película ya tiene un guión escrito en las dimensiones superiores. Hogma, la idea principal, Binah, la idea que se está estructurando, y aquí tenemos un desenlace. ¿Ves? Entonces, en el momento que yo pienso que esto también es difícil de comprenderlo, o sea, en el momento que yo pienso que un homosexual es un error, que un homosexual es algo abominable, un ejemplo, ahí estoy contradiciendo los planes de Dios, lo que Hashem previamente ha establecido para esta creación. O sea, yo estoy criticando a Dios, o sea, tú no estás haciendo las cosas bien. ¿Ves? Deja que ese homosexual cumpla su tikkun, deja que ese homosexual cumpla el ciclo de su alma aquí. Esa es la corrección que él eligió. ¿Ves? Porque o sea, bueno, la corrección viene prediseñada, pero en ocasiones el alma, como dice la mística, por amor a Hashem, se complica un poquito más la corrección con el hecho, fíjate, así piensa el alma en las dimensiones superiores. O sea, el alma antes de venir a este mundo no es conforme en muchas ocasiones con la corrección que le toca. ¿Ves? Y se propone metas más complicadas. ¿Ves? Por eso vamos a ver cada alma viviéndose un proceso. Puede ser el proceso que tiene prediseñado por defecto, por default, o puede ser un diseño que esa misma alma se ha planteado porque no está conforme con, con lo que le corresponde a su alma en esa transición por este mundo. O sea, quiere adelantar. ¿Ves? Es como decirte personas con autismo, con síndrome de Down. O sea, las personas en ocasiones tienen una visión muy egoísta de sentir como lástima, o porque ven una persona que vino en silla de ruedas. Cuando una persona siente lástima por el defecto físico de otra, eso es un indicio de que el ego domina en esa persona. Porque debemos entender pues que todo está sujeto a un perfecto plan dado por el Creador. Entonces, pues tenemos que quedarnos quietos en ese sentido de no emitir juicios ni nada de esas cosas. Que es complicado, es complicado. No te voy a decir que es algo fácil, porque estamos batallando con ese Goliat, el Goliat que nos está Que queriendo ahí todo todo el el día y tiempo. todo el tiempo, exactamente. Claro, Sí, claro. es real. Bueno, maestro, voy con una pregunta bien, digo yo, no sé, usted para eso es el profesor. Ah, sí, claro, aquí hay que darle crédito. Ahora me voy a liberar un poquito. Maestro, déjeme ver cómo le puede preguntar. Aprendemos que en la mística, de Ujú, cierta manera, Dios o el creador no tiene sentimientos. ¿Por qué ujú. referimos entonces de esa manera y cómo conectamos a un creador sin sentimiento con elementos absurdamente atribuidos a él? Le voy a Ujú. dosificar la pregunta. Aprendemos a que Dios no tiene sentimientos, Ok. pero queremos conectar a través de esos sentimientos con ese creador que literalmente o absurdamente nosotros le atribuimos a él esos sentimientos. Claro, porque no, pero es que no es algo malo desde mi punto de vista. Quizás la opinión Ajá. de otro maestro sea diferente. No es algo malo porque al fin y al cabo el hombre es el que se va a prediseñar la imagen de Dios. Esto puede sonar bastante fuerte porque hay personas que en su religiosidad no van a entender esto. Tomo un concepto de Luria, del maestro Luria. O sea, el hombre intenta ver a Dios desde aquí desde aquí hacia arriba. Y es de entenderse que él va a asociar la figura de Dios conforme a sus límites. Los límites son los sentimientos y las emociones. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que te digo que ninguna creencia podemos verla como algo malo, porque esa creencia están definiendo límites en el ser humano, la forma en cómo X o Y persona percibió a Dios y así constituyó una creencia. ¿Ves? Entonces esos límites, bueno, están definiendo la forma en cómo ellos están teniendo una percepción de Dios. Pero dentro de esa percepción
esos límites, bueno, van enmarcados en sentimientos y emociones, ¿ves? Entonces, pues nada, nosotros percibimos a Dios quizás como, sí, lo asociamos a las emociones, ¿ves? Incluso aquí viene el tema de la morfología de Dios Ok, dada en la Torá. sí, La Torá se nos plantea un Dios morfológico, o sea, cuando se nos habla de la mano derecha de Dios, el ojo de Dios, o sea, estamos hablando de de un ser que no puede ser reducido a ningún tipo de forma, porque todo lo que representa forma es límites. Todo lo que está sujeto a una forma, o sea, es límites. Entonces, es súper importante eso tenerlo en cuenta, porque fíjate que vamos a ver esas definiciones morfológicas en la Torah, pero que también están definiendo las dimensiones que estos grandes profetas penetraron, y es de entenderse que esos niveles de conexión surgen con un solo propósito, de descargar esa visión, esa energía a nuestro mundo. Y aquí es donde viene la forma en cómo tiene que ser asociado Dios a límites para que pueda entenderse. Esto a veces cuesta ser entendido en el hecho de que las profecías de los profetas suelen ser muy complicadas, no las entendemos. Vamos, por ejemplo, tu Apocalipsis, si nos vamos a Ezequiel, son cosas que no se entienden. O sea, nuestra mente racional no tiene clic para asumir dicha revelación. Lo primero que nos va a manifestar la mente racional es que es una locura, ¿no? Eso no tiene sentido. No tiene sabemos qué es lo que está sentido. hablando el tipo, que había una rueda dentro de una rueda, entonces que luego se elevaba y entonces hacia dónde iba, o sea, unas cuestiones que tú dices, bueno, lo que más se me viene a la mente es una nave espacial, un ejemplo, ¿eh? O sea, tú estás como tratando de hacerle, ves, aquí viene el tema. La mente izquierda cumple la función de estructurarte ese flujo divino. Pero ¿qué pasa? En ocasiones ese flujo divino es tan poderosa que esa idea queda plasmada conforme a la mente racional del profeta de una manera. Pero nuestra mente racional no alcanza a entender tanta densidad en ese lenguaje en el cual se está manejando la profecía. No entendemos totalmente. Entonces, diríamos, ese profeta pues conecta con esta dimensión, pero acuérdate, la mente izquierda tiene que estructurar y esa es la forma en cómo él deja plasmada una profecía, que bueno, lo que está ahí contiene una luz muy poderosa, pero está muy encriptado. Pero recuerda, esa interpretación que está dando el profeta está resumida a límites, porque automáticamente el profeta en su reducción de conciencia, él tiene que buscar la forma de cómo plasmar eso aquí. ¿Sí me entiendes? Yo puedo decirte, Moisés tiene a Aarón, Moisés tiene a Bezalel. ¿Quién sube a Sinaí? Moisés. O sea, Moisés está representando el hemisferio derecho, la conexión con los mundos superiores, la conexión con la divinidad, la conexión con lo espiritual. Pero ¿quién habla por Moisés? Aarón. ¿Aarón qué es? El hemisferio izquierdo. Ojo, Aarón no hablaba al pueblo lo que Moisés le decía literalmente. Aarón está representando la estructuración. ¿Cómo rayos voy a decirle yo al pueblo lo que me está diciendo Moisés? ¿Ves? Así. Vamos al caso de Bezalel. ¿Ves? En el caso de Bezalel es igualito. Moisés sube, conecta con el software divino. Pero vamos a ver a un Bezalel que está interpretando físicamente, o sea, artesanalmente, la idea que le está planteando Moisés. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros vemos en la Torá cómo el hombre intenta asociar a Dios a emociones, sentimientos, no es algo malo. Entendemos justamente los límites a los cuales se encuentra reducido el hombre y eso representa un arduo trabajo de esa labor que hizo ese profeta. O sea, yo pudiera decirte, Moisés, ok, tenemos la Torá, tenemos este libro que es la Torá. Ok, Moisés le tocó subir a esa dimensión para plasmar este libro. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Algo dosificado. O sea, entendiéndose que estas son las segundas tablas de la ley, que las Ajá. primeras no pudieron llegar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un intento de conectar con esa luz de las primeras tablas. ¿Ves? Entonces, no lo debemos ver como algo malo, porque nosotros mismos, en nuestro ejercicio espiritual, limitamos a Dios. Pero esos límites nos sirven en la posición en la que estamos. ¿Ves?
todos empezamos todos tenemos una forma de adentrarnos en intimidad con Dios. ¿Ves? Entonces, esa forma en como cada quien tiene, representa sus límites. O sea, a mí me gusta adorar con piano clásico. Me gusta estudiar con jazz. Yo en las noches cuando voy a estudiar coloco música jazz. Ese es mi nivel de conexión con Dios. ¿Ves? Yo pudiera decirte, es un límite, porque si no escuchas el jazz no entiendes no entra la revelación. Bueno, lastimosamente yo todavía estoy resumido esos límites. ¿Ves? Es como el tema de la adoración, igualito. Hay gente que Sí, le conecta la guitarra, hay gente que le conecta el piano, hay gente que le conecta el arpa o la flauta. Y eso se tiene que respetar. Ese es su nivel de conexión con Dios. Entonces tú vas a ver que la gente recibe una revelación y tuve la oportunidad de ver esto y lo va a asociar siempre a algo. Eso es lo que está interpretando. O sea, en ese momento de adoración, tu mente, tu hemisferio derecho está teniendo esa conexión con Dios, con los mundos espirituales. Pero aquí tu hemisferio izquierdo te lo está interpretando de tal manera. O sea, en medio de la oración vi el hermano con este problema, con aquello, con lo otro. O sea, así, ¿ves? Ojo, hay algo muy importante. Esto es súper importante y tenerlo en cuenta. Es una clave. Debes adaptar en la adoración. En la adoración, cuando se enciende el alma, empiezan a sucederte cosas loquísimas, como en la meditación. Y debes adaptar tu mente racional a eso que se está percibiendo. Significa, en medio de una adoración intensa, Hashem puede mostrarte cosas que son totalmente absurdas para nuestra mente racional. Pero no limites esas cosas absurdas. No las puedes limitar. O sea, yo he dicho en muchas ocasiones, yo en ocasiones me pongo a orar, estoy adorando y cae o sea, se abre como un zulán. O lo que pudiera decir un cristiano, cayó el espíritu, se manifestó el ajá. espíritu. Para mí se abre un zulán. Y en ocasiones me sucede, yo en ese nivel de intimidad en el que estoy, yo me veo las manos y las manos se me encienden en fuego. Y es impresionante porque siento literalmente el fuego en mis manos. Y en ese momento, lo que se me viene, o sea, fuera de lo racional, es que envíe ese fuego a personas. Y Hashem te empieza a poner personas en medio de esa adoración y tú no sabes por qué te la están colocando. Pero simplemente direccionas eso que te está sucediendo a esa persona. Hasta ahí me limito yo. O sea, hasta ahí llego yo. El por qué, no lo sé. De repente yo estoy orando y me aparece la cara de X persona. ¿Sí me entiendes? Y tengo que orar por esa persona. No sé por qué, no sé cuál sea su problema, pero tú en ese momento eres una merkabah, un vehículo para que se manifieste quizás una sanidad, para que se manifieste un milagro y en fin, pasan cosas de cosas. Pero con el ejercicio espiritual tú vas entendiendo eso y empiezas a desechar los límites. Bueno, no sé, esto es algo que dije aquí extra como Ah, para sí, una no, mayor, pero para una mayor comprensión. claro, no porque a veces ignoramos los métodos de nuestra conexión y a veces hasta los mal valoramos. Claro, Porque claro. básicamente, como te decía, si la música X es la que te hace conectar, pues practícala ahí, porque ahí es donde vas a Claro. tener tu experiencia, ahí es donde vas a tener tu conexión. Si el hablar o el enseñar te va a conectar de alguna manera a tu verdadera luz para poder impartir, pues conéctate ahí. Entonces, el problema está siendo hoy que la gente tenga temor a conectarse producto a la manera en que te ven los demás. Claro, claro, pero ya, exacto, lo que pasa es que eso no te va a generar tu conexión a Dios, así que tienes que Exacto. romper o sea, tienes que desechar el hecho de que cómo te están percibiendo los demás, porque entonces también pasa algo muy importante que hay que tener en cuenta, que en ocasiones te quieren llevar un diseño que no te pertenece. Entonces ahí vas a ver también cómo se le plantean límites a la persona en el hecho de que no puedes adorar con esta música, sino con esta. Pero si a la persona no se le revela esta, sino aquella, ¿ves? Entonces tú no puedes imponerle. Y hay que romper todos esos miedos. O sea, no se trata de que cómo me van a ver, de que van a pensar de mí, y es lo más absurdo, porque si nos vamos a la Torah, vamos a ver a Hashem dándole orden a los profetas de hacer cosas extremadamente locas. Entonces yo a veces tampoco comprendo eso. O sea, la gente lee estas cosas que parecen ser tan absurdas y les dan aceptación. Pero entonces cuando intentas llevar ese diseño a la realidad, entonces te critican. Porque ¿Ves? O está en la sea, Torah. Sí, 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 sí. no, claro, claro. Entonces son cosas loquísimas. O sea, yo estoy viendo a Jesús escupiendo el barro, si me entiendes, o sea,
Imagínate eso a la actualidad, pareciera ser algo totalmente asqueroso. Ok, pero entonces la gente lo lee, ok, el maestro, Lo lo hizo él, acepta. exacto. Claro, Exacto. exacto, pero de repente tú ves, no lo aceptan en manos de otra persona que se le está manifestando de esa forma. ¿Ves? Entonces, el consejo que le puedo dar a las personas, bueno, eso, revienten el Goliat y tienes el Goliat con al que te toca enfrentarte. Que sí, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir aquello? Eso no es problema de aquel o del otro. Tu intimidad con Dios es tuya directamente, no hay un Sea libre en su tercero. espiritualidad, claro. Sea libre en su espiritualidad, claro. Si a usted le gusta el piano, adore con piano. Si a usted le gusta la bachata, adore con bachata. No sé. No, claro, porque es que esto es así. No podemos caer en ese asunto de religión ni nada. O sea, y Aquí la uno, cuestión es conectar. Si tú conectas tu vida y tu realidad con lo que te conecte, pues Baruch Hashem por eso. claro, totalmente. Eso es así, es así. Bueno, maestro, y terminando, porque wow, tenemos 1 hora 20 aquí. Ah, no, Está bien eso. yo pensé que tenemos como 10 minutos hablando. Para mí también, sí. Gracias. Pues, maestro, déjeme le hago una pregunta, porque me resulta curioso, ¿no? Siempre que buscamos o sea, aprendemos en la mística también que siempre buscamos un punto de apoyo, y dice el maestro, se llama un punto de apoyo que no existe, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, eh, nuestra mente debe inventar un punto de apoyo en la religión, en la familia, en las relaciones, con los hechos, para comenzar a ser espirituales. Bueno, vamos a entender las diferentes opiniones de los Ok, maestros. ok. Quizás, exacto, quizás de repente para un maestro puede ser malo, pero es que va a depender del nivel donde tú vas a ver las cosas. En un nivel muy elevado te va a parecer algo negativo porque ese es un comienzo de dualidad. ¿Ves? Ajá. Claro, eso se entiende. Yo particularmente soy de las personas que no lo veo malo porque al fin y al cabo es un punto de partida y por algo tiene que empezar el ser humano. O sea, yo empecé por la religión. Ya, o sea, Exacto. ese fue mi punto de partida, el cristianismo. Hoy estoy aquí y esto es algo, ok, totalmente diferente. Pero yo creo exacto que todo ser humano siempre tiene que tener un punto de partida, porque es la misma base que se hace el ser humano para descubrir a Hashem. ¿Ves? Es evolutivo. Yo creo que lo más importante es que se tenga la conciencia de evolución. ¿Ves? Que se tenga la conciencia de evolución. Porque cuando tú te estancas en ese punto de partida y eso para ti va a representar siempre el todo, ya ahí te quedaste en eso. ¿Sí me entiendes? Ya ahí quizás no pueda existir una evolución. No sé si me hago entender, pues. Sí, claro. Pero, claro, lo que pasa es que de la mística quizás no es algo, quizás una opinión contraria es que eso representa un alimento más para la dualidad del ser humano, ¿ves? Porque representa como un engaño. Pero yo digo, todo tiene un comienzo, o sea, no, yo particularmente no lo veo negativo, pero siempre soy partidario de que la evolución tiene que existir dentro de esos soportes que tú te generas. Y esto es así literal, porque yo tengo mi manera de tener intimidad con Hashem. Y a pesar de que yo sé que mi forma representan límites, aún así yo tengo conciencia de que, bueno, por ahora estoy en ese punto. ¿Ves? O sea, yo tengo mi forma de orar, tengo quizás un diseño ya hecho que es como el protocolo al desarrollo de tu oración, de tu conexión con Dios, pues. Pero siempre tengo como diríamos, una muletilla para entrar, ¿ves? En ese sentido. Entonces, yo no lo veo malo, pero bueno, son múltiples opiniones, entonces de eso se Claro. trata, pues claro. No, es que lo preguntaba, maestro, porque básicamente, o sea, y la espiritualidad también tiene que estar esa libertad de no tener ese punto de apoyo que, como usted bien dice, no te deje transicionar al lugar que de verdad debes transicionar. Porque todo donde te Claro, quedes estancado siempre va a ser sí. el lugar de tu oscuridad, el lugar No, donde no, tú nunca vas a y prosperar. el alma siempre te lo va a exigir. O sea, Exacto. cuando ya tú empiezas a sentir un estancamiento, ya es una señal de que el alma necesita evolucionar.
Pero ¿qué pasa? A veces el gigante Goliat se le hace más fuerte a las personas. O sea, cuántas almas a veces dentro de la estructura religiosa ya están fatigadas, ya están cansadas, pero están batallando con el gigante. O sea, están batallando por salir de esos límites y se les hace difícil por la programación que les han hecho. Pero yo creo que lo que hay que tener es valentía. O sea, yo pudiera decirte, hermano, yo de niño estudié en un colegio adventista, recuerdo, un Ujú. colegio cristiano, y yo de chiquitico, no sé por qué siempre tuve ese asunto de las conexiones con Dios, pero yo recuerdo que cuando estaba muy niño, hasta ahora, siempre tuve esos puntos de apoyo. Pero esos puntos de apoyo son como, yo no sé si, cómo le dirán en tu país, en Venezuela le decimos pate gallina. Pate gallina es que tú cruzas las manos así y el compañero monta el pie aquí y tú lo impulsas para Oh, subirse en una pared. Yo lo veo como algo así, como que cada punto de partida es una pate gallina para que tú sigas, un sigas trampolín en subiendo. Cuba le dicen así, ¿no? Claro, exacto, exacto, porque yo he pasado, o sea, yo he tenido una evolución espiritual, pero yo no te digo que para mí haya sido malo, o sea, pasé por lugares de los cuales no tengo experiencias bonitas bajo ningún concepto, pero hoy día digo, no fue malo, siempre fue bueno, ¿ves? Entonces, oye, imagínate, si incluso tiene que ver con tu propósito. Si yo no hubiese pasado por la estructura religiosa, ponte tú en el cristianismo, hoy día no entendiera cómo se manejan esos límites, ¿ves? Hoy día me toca hablar con muchos cristianos, me toca hablar cosas que están relacionadas a mi experiencia. A pesar de que en momento esa experiencia se generó por medio de una situación mala y que eso te dejó un sabor amargo, un recuerdo horrible, pero hoy día tú dices, bendito sea el Creador, eso tenía que pasar, ¿ves? Entonces yo pudiera decirte, eso que pareció ser malo en un momento, también fue un punto de partida, ¿ves? Para llegar aquí y para hoy día en esta posición darle consejo a muchas personas. Entonces, hermano, todo es perfecto. Nos cuesta comprender la perfección de Dios, de verdad. Nos cuesta en todo el sentido de la palabra y estamos luchando con nuestros propios límites, pero es que así Dios hizo su creación y así todo cobra sentido. ¿Ves? Cuando tú ves las cosas desde ese punto de vista, vives en shalom. Vives en shalom, o sea, no vives preocupado por nada, porque tú estás haciendo tu trabajo y entiendes que va a un ritmo bueno. ¿Ves? O sea, puedo decirlo de esa manera. Así que mis consejos, queridos hermanos, Así es. no se limiten a nada, no se limiten a nada. Tu conexión no la define nada ni nadie. Alguien puede darte un diseño y decirte, esta puede ser una manera. Y tú puedes empezar por ahí. Eso es un punto de partida. ¿Ves? Pero obviamente tú tienes que ir sufriendo una evolución. ¿Ves? Eso es súper importante. Y también, ya mi punto también terminando es este. Aprendamos sí, claro, porque aprendamos a evolucionar nuestra espiritualidad, a buscar a Hashem con todo nuestro corazón y a ser esas personas que hacen que otros sean moldeados a través de nosotros. Que es No, lo y único que va a claro, evolucionar una conciencia de un lugar, de una nación o algo así. claro. No, y un consejo del Midrash que me encanta muchísimo desde que lo leí, wow, el alma se me revolucionó. Lo dije hace unos días en un tema, que el Midrash nos establece que nosotros tenemos que, incluso basado en la enseñanza de los 12 espías, de los espías, los 10 espías, porque no podemos contar a Josué y a Caleb Y como hágale. espías, no eran espías, que el Midrash nos dice que nosotros debemos ver la vida como turistas. Y eso está basado en el hecho de que el Midrash dice que si yo estoy aquí en Bogotá, un ejemplo, si yo voy a otro país, soy un turista, simplemente voy por unos días. Quiere decir que si me pasan cosas negativas en ese país, no van a tener tanta influencia sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un hogar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo sé que cuando yo me regrese a mi país, a mi hogar, voy a vivir la comodidad que tengo en ese lugar. ¿Ves? Y el Midrash dice esto en base a que nuestra alma en este mundo está de turista, porque nuestro verdadero hogar es el Ein Sof. Significa que aquí nos estamos viviendo un montón de problemas, un montón de situaciones adversas, pero no nos deben afectar esas situaciones adversas porque somos turistas. Cuando regresemos a nuestra casa, el Ein Sof, nada de esto va a existir. Cuando uno ve la vida de esa forma, José, tú eres cubano, ¿cierto?
Sí, sí. Bueno, tú eres cubano y yo soy venezolano. Venimos de vivirnos Ya. algo muy parecido. ¿Ves? Quizás ¿cómo te explico? Eso que nos vivimos nosotros nos sirve de base para estar en estos países que no son quizás los países de nuestro origen. ¿Ves? Ok. Y eso nos hace como que mantener siempre ese deseo de querer evolucionar. Yo no sé si a ti te pasa, todos extrañamos a nuestra tierra natal, independientemente de lo destruida que pueda estar Exacto. por Sí, las por supuesto. ideologías. Yo sigo amando a mi Venezuela a pesar de que ahorita no pueda estar allá. ¿Ves? Pero yo aquí en Bogotá, aquí en Colombia, mantengo la mentalidad de turista. Y eso, José, es lo que me ha ayudado a crecer y a evolucionar en este lugar como nunca antes, ¿sí me entiendes? Y yo veo las cosas de esa manera. El turista siempre entiende que hay más. ¿Sí me entiendes? Yo te pudiera decir, yo estoy aquí en Bogotá, pero yo tengo el sueño de conocer otras ciudades, otros países, que desde mi punto de vista pueden representar más cosas, más grandeza, más logros. ¿Ves? Por ende yo vivo aquí sabiendo que un día quiero ir a esos lugares. Entonces me la vivo como un turista. Y esa idea está basada en el hecho de que no te aferres a nada en este mundo. O sea, como que no llegues a un lugar y te aferres. No te aferres a ese lugar. Eres un turista. ¿Ves? Hay otro lugar mejor. Y esto no lo estoy diciendo como para decir que un país sea mejor que otro, sino No, claro. con los deseos y las aspiraciones que tiene el alma. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo vivo mi día a día aquí así. Soy un turista. No sé si mi país se vaya a arreglar, así como tú pensarás, bueno, no, yo no sé si Cuba se vaya a arreglar, Ajá. pero de aquí en adelante, mi alma perfila muchos objetivos que tiene que alcanzar. O sea, como que yo llegué aquí y este lugar me ha dado mucho, pero no define toda la ambición de mi alma, todo lo que mi alma quiere alcanzar. Porque en el momento que tú dices, yo llegué aquí, ya estoy hecho, ahí te quedaste. Queda sujeto a los límites de ese lugar. Entonces, pues nada, hermano, la vida es bonita, queridos hermanos, Disfrutarla. a disfrutarla, Ser háganse feliz. clic. Mira, José, pensar es gratis, soñar es gratis, soñar es gratis. O sea, significa que soñar es Y hacerte. nadie, disculpe para maestro, y nadie lo va a hacer por usted. Y Nadie lo va a nadie lo va hacer a por, hacer. nadie lo va a hacer Exactamente. por ti, pero el que tú sueñes por cosas significa que a la vez te estás haciendo clic. O sea, te estás perfilando a nuevos objetivos. Y los sueños, bueno, los sueños se hacen realidad cuando entendemos que esos sueños simplemente son ideas por las cuales nosotros tenemos que trabajar. Porque acuérdate que el sueño, la idea está conectado al mundo de Axilú, al mundo de la emanación. Por ende, ya sucedió. O sea, yo tengo que llevar aquí esta realidad a esa definición de sueño que tengo en mi mente. Y esto es algo muy poderoso. ¿Ves? Lo que tú deseas ya te fue concedido en el Keter. ¿Ves? Lo que tú deseas es incluso lo que tú deseas es quiero alcanzar esto. Ese deseo de tenerlo te empieza a moldar, empieza a hacerte el diseño para que tu alma se empiece a orientar a ese objetivo. ¿Ves? Entonces, si entendemos estos conceptos de la mística, genial, más cuando ese sueño lo empiezo a hacer real aquí por medio de la palabra. ¿Ves? O sea, tenemos sueños totalmente gratuitos, ya son una realidad en el Keter y tenemos el vehículo para materializar la realidad aquí, que es la palabra. Es totalmente gratuito. Significa que tienes que repetirte todos los días ese sueño como algo cumplido con la palabra. Incluso es una práctica cabalística, que tú le des gracias a Hashem por cosas que aquí tú no tienes, pero tú las estás declarando como que las tienes. Gracias Hashem por la casa que siempre soñé y porque es una realidad. Ojo, así no sea una realidad aquí, tú estás programando todo en los mundos superiores. Entonces, cosas que son muy simples, pero bueno, a veces se nos olvida el asunto y nos llenamos de otras vanidades en la boca, pero bueno. Claro, claro. Bueno, No, lo que me llevo de hoy es eso, a aprender a crecer en tu interior tanto como sea posible para que todo lo que está a tu alrededor cambie a través de lo que tú has podido lograr. Y ahora usted puso un punto final, bueno, aquí, conecta todo lo que está en tu boca con tu sueño, con tu revelación
conéctalo, haz que se conecte lo que piensas, lo que imaginaste, lo que recibiste del Eterno, hazlo Claro. visible en esta tierra para que pueda producir aquello que en esencia es la realidad de nuestra vida, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, sino con aquello que Hashem ha puesto en nosotros y en nuestro corazón. Amén. Pues Claro que nada, es sí. un placer para todos los que están ahí. No sé, maestro, porque no puedo ver el chat. Si puedes saludar y querer saludar a alguien que esté por No, ahí, claro, vamos. saludarlo, por Es más, déjame favor. chequearlo, ¿no? Vamos a ver Sí, cómo, oye, vamos a ver oye, en una cómo va. hora y media no hemos chequeado. Yo decía, qué raro que el maestro que siempre está chequeando no ha chequeado. No, no, Baruch Hashem, aquí bastante, bueno, hasta ahora hay 60 personas conectadas, bastante gente aquí, hay gente que dice que no le avisamos, pero no es que no le hayamos querido no avisar, Eh, sino que fue muy, o sea, hubieron muchos contratiempos, pero bueno, se cumplió el objetivo y valió la pena. Cuando hay bastantes contratiempos, porque el asunto se viene, así se es, viene así es. cargado. No, no, bastante gente aquí, va muy interesante por esta clase. Shalom desde México, desde Playa del Carmen, wow, qué grandeza. Desde Caracas, Venezuela. Ah, mi hermano Xavier Rondón, no, buenísimo. No, no, Baruch Hashem. Bueno, hay que seguir haciendo más transmisiones y volvernos un poquito más diestro en el hecho de Sí, esta de esta plataforma. yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que Claro, sí. claro, claro. En lo No, personal, bueno. nada, maestro, profesor, es un honor haber compartido con usted. Me siento orgulloso por eso, me siento con un punto de partida, vaya, me siento con porque yo sé que lo que hemos aprendido con usted hasta este día en la escuela y cada tema que usted imparte es fenomenal, fenomenal por el punto de que nos ha hecho crecer. Y gracias por eso, de parte de mi familia le damos gracias, de parte de Verdades Ocultas le damos gracias. Ah, y por todos los que están ahí conectados, le damos gracias porque de verdad usted ha sido hoy por hoy un baluarte para seguir creciendo y que así pueda seguir siendo durante todo lo que va quedando en estas temporadas. Pues nada, un placer tenerle aquí. Este es su canal Verdades Ocultas, unido a la caída del sistema con el profesor. Una pregunta que le tenía y no se lo no se la dije. Sí, mire eso. Es que sí, Dígame, dígame. puede bendecirnos, porque esa sería la palabra. Puede bendecirnos con el secreto de 1111. 1111 es un número que hace referencia a Metatron. Ok, Cuando hablamos de Metatron, estamos hablando también de la Torá. O sea, hay muchas maneras de representar el ángel Mente también. Abreviarían las letras del nombre ok. como tal. Pero exactamente es un código que está conectado a este ángel, es un código que está conectado a la Torá. Y la razón por la cual yo en un principio usé este apodo es porque cuando yo empecé a sufrir una evolución espiritual fue muy acelerado. Y en ese proceso se me repetía mucho el 11-11. O sea, cuando te cuento esto aquí rápidamente. Sí, claro. Yo tuve mi paso por la iglesia, luego tuve mi paso por una escuela, sí, en un contexto bastante mesiánico, y luego tuve un aprendizaje con mi propio guía espiritual, que no tenía nada que ver con una persona física, sino un desarrollo de tu espiritualidad que te hace conectar con tu Neshama, el propósito de tu alma aquí. Y sufrí un proceso demasiado acelerado de evolución, pues, en cuanto al estudio. Y en ese momento en el cual estaba sufriendo ese proceso, que duró un tiempo, ese número se me reflejaba por todas partes. Y el número 11 es muy importante porque 11 es Da'at en el árbol de la vida, conocimiento. No es una Sefirot como tal, pero bueno, la consideran la número 11 a nivel pedagógico. Y exactamente Da'at es eso, es 11-11. Si tú sumas ese número te va a dar 22, que a la vez también es Los 22 canales. exacto, y la gematría también de uno de los nombres de Hashem. En un principio utilicé ese número, ese apodo bastante y tenía que ver con eso, con la conexión. O sea, ese número me generaba mucha conexión. Luego cambié a Shabbat Ben Shabbat porque ya había como que cumplido un ciclo en cuanto a la enseñanza y a lo que para ese momento estaba conectado y bueno, pasé como a otra etapa que estaba ya más relacionada con la Torah. Digo, cuando era 11-11, estaba conectado con, digamos, con mayor profundidad al misticismo. O sea, mi conexión por medio de ese nombre iba más
no tanto a la Torah en un sentido quizás práctico, sino más a lo esotérico. O sea, estaba como conectado más fuertemente a lo esotérico. Y pues nada, son como ciclos, como etapas. Tú tienes que saber también cómo canalizar tu desarrollo. Hay un momento en el que el alma me demandó más practicidad dentro de la Torah. Por eso me coloqué a Shabbat Ben Shabbat. O sea, a Shabbat es Malhut, Ben es Seirampin y Shabbat es Binah. Es como el Merkabat de aquí hacia allá y de allá hacia acá. ¿Ves? Pudiéramos decirlo de esa manera. Quizás más adelante será otro nombre. ¿Ves? Entonces, bueno, así uno va llevando la, la evolución. Sí, 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 todo tiene un porqué y Sí, todo esto es real. claro. Esto no se lo estoy inventando, esto es real. Real, pero bueno, son cosas a veces muy personales que tú piensas, ¿cómo te va a creer la gente lo que le estás diciendo? Pero bueno, Pues nada, Baruch Hashem, ha sido un placer otra vez, se lo digo. Y nada, ojalá y el Eterno nos dé otra oportunidad por hablar ya temas más, más profundos, más al alma, ligado a todo lo que usted representa también en el mundo físico para nosotros, sus estudiantes. Así que nada, un honor por tenerle acá, a todos los que han estado con nosotros en esta hora 40 que han parecido como 20 minutos nada. no, Así gracias, que Baruch gracias. Hashem, Eso. Gracias por la invitación y gracias, como siempre le digo a todas las personas que están ahí en sintonía y pues cada conversación siempre es de bendición. Claro que sí. y como usted siempre dice, si a alguien ofendimos o algo así, le pedimos que perdón. Sí, claro, porque no, Claro, ese claro, nunca fue nuestro objetivo. Nuestro objetivo fue traer luz, conectarnos con una realidad que tú y yo claro. tenemos en nuestro interior para ser conectados a la realidad y el propósito eterno del Creador en nosotros. Así que nada, Amén. Baruch Hashem, Bueno, gracias una vez más. Shalom, shalom. shalom, shalom. Gracias.